La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este Cineforo de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia. Yo soy Mónica Mazariegos Rodas, soy parte del equipo de la muestra y tengo el gusto de abrir el Cineforo sobre la película El tiempo nublado de la cineasta Arami Ullón, ella es de Paraguay, que vamos a tener el gusto de comentar y escuchar, mejor dicho, a través de una conversación entre dos grandes mujeres que me acompañan esta noche, Liliana Ceseña y Vanessa Núñez, a quienes les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar con el público de la muestra y con el equipo de la muestra el día de hoy. Les presento a Vanessa, ella es una conocida escritora, ella también es abogada, nacida en el invierno de 1973 en San Salvador. Vanessa va a conducir una conversación junto con Liliana Ceseña, quien es educadora, ella es representante legal de una asociación llamada Júbilo y es encargada de una residencia llamada Momentos Inolvidables. Esta película es parte de la 12ª muestra este año, que se titula Territorios en el Corazón. El tiempo nublado entra en una parte o en una dimensión de los territorios que en esta edición de la muestra hemos concebido como territorios personales, como territorios individuales, que son complementarios a la idea de los territorios comunes y colectivos que conforman una buena parte de la programación de películas este año. La parte de territorios opacos, como le hemos llamado, territorios individuales, personales, es un sentido metafórico del territorio que tiene más que ver con nuestro ser interior y que tiene que ver con muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas inquietudes que nos han surgido a prácticamente todas las personas a lo largo de esta pandemia por COVID-19 y que tienen que ver pues con la fragilidad de los cuerpos, con la certeza de la muerte, con la condición efímera de la vida, con el cuidado de los ancianos. Todos hemos tenido esta inquietud por la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y de las personas mayores en nuestras sociedades, que han sido desde el principio de la pandemia las personas más frágiles frente a los contagios y frente a las infecciones, ¿no? Entonces, esta película retrata la historia, es una película autobiográfica, la historia de Arami. Ella es hija única de una madre que sufre de epilepsia y Parkinson. Ella vive en Suiza y en un momento se ve interpelada por la situación de gravedad de su mamá y toda la trama de la película gira en torno a este drama y a esta interrogante de ella como hija única, de qué hacer para acompañar a su mamá, si mudarse a Paraguay, si llevarla a Suiza, si llevarla a un hogar de cuidados especiales. Y para no entrar más en materia y para no contar más de la película, me gustaría abrir este cineforo
con un video que Arami tuvo la generosidad de grabar para todos nosotros y nosotras, porque ella en este momento pues se encuentra a las 3 de la mañana y no podía conectarse al Cineforo. Entonces vamos a abrir el Cineforo con este video, con estas palabras de Arami. Son reflexiones personales a partir de preguntas que le hicimos acerca de lo que significa una película autobiográfica en un asunto tan personal, tan íntimo, digamos, ¿no? Ella dirige la película y a la vez es protagonista. También le hemos preguntado cómo ella, como cineasta, también como ser humano, como mujer, se transforma a partir de esta película y qué impactos ha tenido la película en general, en términos sociales, en todo el debate que vamos a tener ahora o que vamos a escuchar junto con Liliana y Vanessa respecto del cuidado de las personas mayores en nuestras sociedades. Así que sin más, yo les doy la bienvenida a Vanessa, Liliana. Dejamos correr el video y después del video vamos a tener la grata compañía de Vanessa y Liliana. Yo invito desde ya al público que nos acompaña a través de las redes sociales, a través del chat, a comentar, a preguntar, a compartir reflexiones e inquietudes que les nacen a partir de ver la película para poder intercambiarlas con Vanessa y con Liliana. Y antes de retirarme, le quisiera extender un agradecimiento a Prensa Comunitaria, a Plaza Pública, a Ruda, a No Ficción, a Factor 4, a Zacuán, a Quórum y a La Cuerda, que son los medios de comunicación amigos y aliados que han tenido la generosidad también de retransmitir estos cineforos con el propósito de expandir el debate y la reflexión a un público más amplio dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Dejamos entonces correr el video y posteriormente tenemos la conversación entre Vanessa y Liliana. Bienvenidas. Hola, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este largometraje que hicimos con inmenso cariño. En este breve video trataré de responder las preguntas que me hicieron desde el festival y alguna cosita más en referencia al hacer del tiempo nublado. El tiempo nublado no nace en un momento específico, sino que se va gestando tal vez a través de toda mi vida. Al principio mi historia con mi familia, con mi madre y también con mi padre estaba registrada en forma de cuentos cortos o a veces también en forma de experiencias, de memorias que yo iba dejando registradas en papel. Am, Sin embargo, se puede decir que en un momento específico existe un detonante para que exista la película. Y ese detonante fue la coyuntura en la que yo me encontré en un momento específico de mi vida. Hacía años que yo ya era migrante, pero en ese momento del que estoy hablando, de la coyuntura, me había mudado recién a Suiza en el afán de construir mi propia familia. En ese mismo momento, la salud de mi madre, que estaba en Paraguay, permanecía en Paraguay, em, se iba deteriorando muy rápidamente y también ocurría que las personas, las cuidadoras o los cuidadores que yo tenía la capacidad de pagar para que puedan estar con mi madre en Paraguay y cuidar de ella, ya no podían hacerse cargo de la situación porque no tenían la preparación para manejar las diferentes enfermedades y la complejidad de esas enfermedades. Y yo no tenía tampoco en ese momento la posibilidad de eh, pagar un lugar especializado en Paraguay donde puedan darle los cuidados que ella realmente necesitaba. Como ustedes saben, tal vez donde ustedes están es lo mismo o parecido. En Paraguay los hogares de adultos mayores
son extremadamente costosos para una persona de escasos recursos o para una persona trabajadora, incluso que pueda tener un salario regular y estable. Es muy difícil eh, poder acceder a estos espacios por los costos altísimos que tienen. Em, entonces, en esta coyuntura de estar iniciando una vida en Suiza o tratar de iniciar una vida en Suiza, saber que mi madre estaba en una situación peor de salud, saber que los cuidadores ya no podían hacerse cargo de ella, es un momento en donde es necesario, fue necesario que yo regrese a Paraguay y de una vez por todas enfrente la situación, ¿no? Desde, desde muy pequeña yo sabía que mi madre estaba enferma. Yo ya desde los 7 años empecé a cuidar de ella y sabía, toda mi vida supe que este momento llegaría y me costaba mucho aceptarlo, pero este momento era el que tanto temía, donde debía tomar una decisión si era yo la persona que se debería quedar a cuidar a mi madre o qué otra solución encontraríamos. Y bueno, ese fue el detonante que hace que yo regrese a Paraguay, pero esta vez regreso a Paraguay con una cámara y creo que ahí hay una gran diferencia porque yo pensaba que al regresar a Paraguay con una cámara, la cámara iba a funcionar como una suerte de filtro entre la situación y yo. Yo tenía la imaginación de que esa cámara podría hacer que ese proceso no sea tan duro, que exista una especie de traducción entre la realidad, lo que pasaba por la cámara y lo que llegaba a mí. Y sí, existieron traducciones de la realidad, pero también el estar haciendo una película sobre esa situación hizo que yo, como directora, en mi rol de directora, tenga que observar la realidad de manera más crítica, de manera más detallada y desde diferentes aristas. Em, por la responsabilidad de estar construyendo una película, por la responsabilidad de estar generando una película sobre esta situación tan personal que yo intuía podría ser muy universal. Entonces mi plan de filtrar la tragedia, filtrar la emoción, filtrar el drama, no ocurrió de la manera en que yo pensaba, pero sí me ayudó a eso que decía antes, a analizar lo que estaba ocurriendo desde diferentes puntos de vista. Y también a lo mejor me ayudó a abrirme a los puntos de vistas de de otros protagonistas de esta historia, como, como el punto de vista de mi madre en especial, y también el punto de vista de mi padre, de mi pareja y de mis amigos que fueron parte de este proceso de filmación. Acabo de hacer un corte en el video em, para poder continuar un poco este tema desde otro lugar. Hablaba recién de esto, de la responsabilidad de estar dirigiendo esta historia, pero al mismo tiempo hay otra responsabilidad que incluso en ese momento, y creo que eso fue acertado, era una responsabilidad mayor, y es la responsabilidad o era la responsabilidad de ser completamente vulnerable frente a la cámara o tratar de ser lo más vulnerable posible frente a una cámara, asumiendo que cada vez que una cámara entra a un espacio está modificando el espacio, está modificando a las personas por más silenciosa y por más ausente que esa cámara parezca. Eh, pero había algo más importante que el producto final
de esa película. Había algo más importante que mi posición como directora y es mi posición como hija. Eh, yo estaba haciendo un proceso extremadamente importante para mi vida, para la vida de mi madre, para la vida de mi padre, para la vida de mi pareja. Todos estábamos haciendo ese proceso en conjunto, en simultáneo, cada uno su proceso personal, pero también el proceso que iba siendo influido por el proceso de otros. Entonces, para tratar de lograr un equilibrio entre esa posición que necesita ser extremadamente vulnerable como protagonista y participante de esa película frente a cámara y cómo tener algún tipo de distancia eh, como la directora de esa misma película. Eh, Creo que ahí podemos dividir claramente tres procesos. El proceso de la escritura de un tratamiento documental, en donde yo tenía todavía una cierta distancia de la situación, no estaba en Paraguay, entonces todavía podía escribir o imaginar desde, desde fuera, desde lejos, cómo sería esa historia que yo iba a ir a filmar con mi familia. Luego está el periodo de rodaje en sí mismo, donde yo decidí eh, perder la objetividad o esa supuesta objetividad de un director observando em, y declararme completamente vulnerable. Para lograr eso, esa vulnerabilidad, esa ese permiso de vulnerabilidad en un director, tomamos algunas decisiones que creo que fueron acertadas. Por ejemplo, el equipo de filmación que estaba conmigo no hablaba castellano. Ellos no hablaban absolutamente nada de castellano. Eso hacía que las conversaciones que yo podría tener con mi madre, con mi padre, con mis amigos en Paraguay, se mantengan en un cierto ambiente de intimidad, pese a que, como decía antes, no se puede discutir la intervención que hace del espacio la presencia de la cámara y de los técnicos, pero al menos mis padres, sobre todo mi madre, tenía la certeza de que ella seguía hablando solo conmigo en ese momento de la filmación. Otra de las decisiones fue que mi madre tenía la potestad de parar el rodaje en cualquier momento que ella considerase oportuno, ya sea por estar cansada o simplemente por no tener ganas de ser parte de un rodaje en un momento, en un día determinado. Por otro lado, tomamos otra decisión que funcionó bien para la película, pero no lo volvería a hacer. Eh, Esa decisión consistía en que yo podría pedir que dejen de filmarme, pero ellos no tenían que dejar de filmarme. Es decir, yo como directora no tenía potestad sobre cortar o no cortar cuando me estaban filmando a mí. Eso hizo que tengamos momentos de la película muy sensibles y muy únicos que tal vez no se podrían haber conseguido o encontrado sin esa particular decisión. Pero por otro lado también hizo que yo no tenga un espacio de privacidad ya en esos meses de rodaje y eso fue muy duro. Eso fue muy duro emocionalmente, psicológicamente y creo que no lo volvería a hacer nunca. Em, y también por otro lado, decidimos que yo no revisaría material durante la filmación, durante los meses de rodaje. Es decir, la preparación que hicimos antes de empezar a filmar
con el equipo, con la persona de cámara, la persona de sonido, fue suficientemente sólida como para entender lo que estábamos haciendo, lo que estábamos buscando, qué tipo de planos estábamos buscando, qué tipo de película era esta. Y cuando ya estábamos ahí, no existía la necesidad de que yo esté constantemente revisando el material filmado. Y creo que esa fue una decisión muy acertada, porque yo necesitaba eso, ingresar a la película, meterme, sumergirme en la película como protagonista, eh, como alguien que está viviendo el proceso del personaje, de la persona, y no como alguien que está volviéndose autoconsciente, self-conscious, todo el tiempo, ¿no? De al mirar el material y volver a estar consciente, soy yo frente a una cámara, soy yo frente a una cámara. Entonces, hacer el ejercicio de alejarme lo más posible de esa reflexión. Por supuesto, nadie, ninguna persona que fue parte de esta película perdió la conciencia en ningún momento de que era parte de una película, pero al menos no contaminar todo el tiempo esa experiencia con la experiencia de mirarse a uno mismo en una imagen. Em, Creo que esas fueron las decisiones más importantes que hicimos durante el rodaje. Y luego, por supuesto, eh, el lugar de mayor distancia, el lugar donde se construye finalmente la película es en la edición. Entonces, todo ese proceso largo de edición que hicimos, ahí sí es importante el ejercicio de la distancia, ahí sí es importante que yo vuelva a ser directora completamente, también hija porque nunca lo puedo dejar de ser, pero en ese lugar de la edición es donde se empodera esta posición de la dirección, ¿no? Y ahí se toman las decisiones y se hace el ejercicio de que que algunos momentos sean extremadamente íntimos y otros no tanto, ¿no? Ese ejercicio como de hacer un balance de toda esa experiencia y de toda esa emotividad que se vivió en el proceso de rodaje. Yo tenía, del proceso que hicimos para filmar El tiempo nublado, una suerte de rechazo hacia el revisionismo de mi historia, de mi infancia, em, o para ser más correcta y tal vez un poco más justa en esa apreciación, yo tenía un rechazo hacia la forma en que mi madre y mi padre recordaban el pasado. Eh, y el proceso de hacer la película me dio la oportunidad de abrirme a la posibilidad de esas otras formas de ver los mismos eventos, ¿no? Y eso nos ocurre a todos, porque los eventos pudiendo ser los mismos, son recordados por cada persona de distintas maneras y a veces de muy diferentes maneras. Em, Abrirme a esa confrontación también me, me dio un acceso a entender la memoria no solamente como ese pasado, sino como este presente que está ocurriendo también en este momento que yo recuerdo, ¿no? En el momento presente en que yo recuerdo, cómo eso construye presente y también cómo ese acto de recordar construye posibles futuros. La memoria y la memoria colectiva nos da la oportunidad, la posibilidad de que pensemos posibles futuros y de que realmente podamos imaginarlos y finalmente
construirlos o participar en la construcción de esos posibles futuros a partir de la memoria. Creo que eso también me llevó a hacer mi segunda película, Apenas el Sol, que es sobre la memoria del pueblo ayoreo, ¿no? Un pueblo que está enfrentando su propia desaparición cultural. Para mí, Apenas el Sol tuvo un impacto inmenso en mi vida, en nuestra vida como familia. El proceso de hacer la película propició la posibilidad de un reencuentro. Y eso es mucho pedirle a una película. Y para mí era ya suficiente, pero ocurrió algo todavía más maravilloso y, y es que apenas el sol, perdón, el tiempo nublado, y ahora también apenas el sol, pero el tiempo nublado se volvió eh, una película que hablaba de mucha gente, no hablaba solamente de mí y mi familia, hablaba de muchas familias alrededor del mundo. Y mucha gente se sintió muy identificada con la situación del tiempo nublado. En Paraguay generó todo tipo de reacciones, personas que se sintieron muy interpeladas por la película de manera positiva, pero también mucha gente se sintió de alguna manera cuestionada en sus valores. Y eso también me parece un proceso rico. Eh, Fue la primera vez que en Asunción, la Municipalidad de Asunción, el Departamento de la Dirección de Ayuda Social, decidió por primera vez realizar una guía de servicios para adultos mayores, una guía de servicios gratuitos para adultos mayores disponibles en la ciudad de Asunción. Eso era simplemente impensable, ¿no? Nunca existió un material así, nunca existió un material que ponga a los adultos mayores en primer plano. Eh, Esos materiales se distribuyeron en todos los barrios de Asunción. La municipalidad también se encargó de hacer proyecciones especiales de la película en cada uno de esos barrios, perdón, y de generar debates al respecto con los diferentes actores, con hijos, nietos, padres, abuelos, y también con cuidadores, ¿no? Con los cuidadores y las cuidadoras, que a veces son los que quedan más postergados también en esta discusión. Así que sí, creo que tuvo un impacto social en Paraguay, tuvo un impacto en cada lugar donde fue mostrada la película, pero para mí sobre todo es importante haber creado este pequeño cambio o aportado este pequeño cambio en la realidad asuncena, que es de donde yo vengo, donde yo crecí, donde yo enfrenté estas dificultades con mi madre, también con mi abuela en su momento. Y, y nada, me devuelve un poco esta idea de que el cine tiene esa capacidad de generar, de despertar y de cambiar algo, aunque sea algo muy pequeño. Muchas gracias y espero que disfruten la película. Bueno, hola Liliana. Hola. Qué gusto compartir contigo este espacio y poder platicar de este documental que me parece tan importante, pues que es un tema del que no se habla, a pesar de que pues todos vamos a pasar por eso, y antes o después, en el sentido que nos va a tocar con los papás, o pues será una situación en la que nosotros vamos a vivir. Solo quisiera hacer una acotación un poco más respecto de la narrativa del documental, que me parece importante. Precisamente, hay aplausos, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, que me parece muy impactante precisamente que la directora muy atrevida, muy, digamos,
desafiante la situación al ponerse ella misma en el contexto y dejarnos pasar con ella a través de un tema tan sensible, porque precisamente estas decisiones son decisiones muy criticadas, que es uno de los temas que creo que con el que quisiera comenzar, ¿verdad? Todos tenemos papás, todos vamos a tarde que temprano tener que tomar decisiones sobre su vida. Es una de las conversaciones que yo particularmente suelo tener con ellos, porque precisamente por una película que me tocó platicar en un festival de memoria, verdad y justicia, justamente, que era el cuidado de los adultos mayores, que se tiene que hablar. Es un tema muy importante de conversar, y en este documental particularmente vemos cómo la hija tiene la dificultad de tomar la decisión porque la mamá tampoco tiene una decisión tomada, ¿verdad? Entonces, yo creería que desde el punto de vista humano, pues lo mejor sería conversar este asunto. Ella hace el documental, cruza todo este camino para tomar la decisión de finalmente dónde va a quedar su mamá instalada, y nos la muestra frente a la cámara. Entonces yo creo que es de alguna manera muy hasta riesgoso, porque esos son procesos bien complejos. Ahí, de hecho, se mira la relación con el padre, quién toma la decisión, un quiebre de ella emocional en algún momento, porque es mucha responsabilidad para una persona tomar una decisión como esa, ¿verdad? Entonces, bueno, Liliana, tú que tenés experiencia en esto y que ese es tu trabajo y que pues en el día a día te enfrentas con eso, contanos cómo comenzaste tú con tu trabajo para que la gente tenga idea de quién sos tú y por qué se conoces tanto el tema. Bueno, es muy interesante que haya cine con responsabilidad. Felicitaciones, Aramis, porque atreverte a meternos a tu intimidad y hacernos reflexionar con una documental, eso es increíble. Yo me atrevo a poner un asilo hace 14 años, porque cuando empiezan a salir mis arrugas y mis canas, dije, Dios mío, ¿para qué soy útil? Lo único que sé hacer es servirte. Había trabajado en prevención de SIDA y me meto a cuidar ancianos pensando en mis papás y en mí misma. Porque llega un momento en que tú no quieres enfrentarte, estás vieja, pero estás vieja. Por linda que estés como tú, Vanessa, pues los años pasan, pesan y hacen cosas en la vida de un ser humano. Y hay que pensar. Nuestros países, como te decía hace un momento conversando, y lo pude ver en esta documental, no están preparados, en especial en Latinoamérica, porque nuestros ancianos son considerados desecho, personas que ya van de salida. Y nadie quiere hablar del anciano. Se habla más fácil de la muerte y de los funerales y de los seguros de funerarias que hablar de una institución que digna y lindamente se va a dedicar a cuidar adulto mayor. No sé si respondo o quieras preguntarme algo. Aquí tú acabas de tocar un tema bien importante, es cierto, todos hablamos de la muerte. O sea, yo, por ejemplo, mi mamá, un tema recurrente es que ella tiene pagado su servicio funerario, ¿verdad? Pero no se toca, y eso es cuando ya llega la muerte. Pero mientras llega la muerte hay un proceso enorme. Antes la gente moría de 60, sí, muchos, 70 años. A los 40 años la gente ya era vieja. Ahora tenemos un excedente de vida gracias a la ciencia, gracias a la alimentación, lo que quieras. La gente no muere a los 60 años, mueren a los 80, 90 años. Eso quiere decir que si se jubilan a los 65, por decirte, y van a tener y viven, pueden vivir perfectamente hasta los 100 años, van a tener 35 años de desocupación. Durante todo ese tiempo, ¿qué va a pasar? Y sobre todo el cuerpo, pues todos sabemos que a partir de los 40 se nos vence la garantía. Empezamos a ver mal, tenemos achaques, dolores. Yo me imagino que a los 60 y tantos, 70 y tantos la cosa va comenzando a ser un poco más complicada y nos negamos a hablar en sociedad de esos temas. La vejez es un tema tabú, es una cosa que no se habla y que se asume que la familia se va a hacer responsable. Hay una frase genial con la que se abre el documental donde la mamá le dice a ella, bueno, ella le dice, ¿tú sabes por qué estamos haciendo esta película? Y él dice, supongo que para exponer mi situación. La madre es una mujer culta, ¿verdad? Partamos que esta señora no es una señora que ella se deja a la buena de Dios, es una mujer que evidentemente ha tenido cultura, que entiende algunas cosas, pero que sencillamente el sistema la sobrepasa, ¿verdad? Entonces le dice, me imagino que para exponer mi situación y para que la gente se dé cuenta que cuando uno llega a esta edad, aunque tenga familia, aunque tenga hijos, de todas maneras está bastante vulnerable. La vulnerabilidad, Liliana,
tenemos dos etapas de vulnerabilidad. Obviamente, el momento en que nacemos, necesitamos ser alimentados, somos bebés y todo eso. Y la segunda etapa en que volvemos a la vulnerabilidad extrema, solamente que ya sin un futuro. Ya lo que nos espera más adelante es la muerte. ¿Cómo se vive este tema de parte de las personas, de los adultos mayores? Porque realmente es que nunca se habla de estos temas, de qué es lo que piensan las personas, los adultos mayores. La mayoría de adultos mayores que van a una residencia, a un asilo, a una institución, ya no tienen capacidad de decidir. Ya hay un familiar o un hijo o algún familiar que decide por ellos. Les pido disculpas por la bulla, pero estamos atrás de un evento. Pero los que todavía tienen capacidad, ni siquiera piensan en su vejez. De hecho, yo estoy atrás de la cámara contigo y tengo tantas actividades que yo ni me entero que estoy vieja. O sea, lo sé, pero no es algo que a mí me quite el tiempo. Yo todavía vivo en el asilo y no vivo en el asilo, como que no me resigno. Ahora, una persona cuando llega a una residencia es porque ya alguien decidió por ella. Lamentablemente, a mí me impactaron muchas cosas en esa documental. Me impacta, pues, que es una documental con conciencia, con el objetivo de hacer que todos los que la veamos nos quede algo, que no sea simplemente un comentario, sino que hay una, ya tú ya lo dijiste ahorita, pues la responsabilidad de qué va a ser en el futuro. La muerte le pertenece a Dios, cualquiera se muere a cualquier edad, eso no es verídico, cuando venga, vendrá, pero la vejez sí le va a pertenecer a los que pasemos los 60 años. Cada vez es mucho más bonita la vejez porque tenemos más chance de estar cuidadas y atendidas, pero la vejez va a llegar para los que estemos vivos. Y en ese periodo debería de haber responsabilidad, debería de haber educación, porque ese espacio no lo está usando la institución, el gobierno no lo está atendiendo y por eso surgimos los asilos y las residencias. Lamentablemente en Latinoamérica no hay esa responsabilidad, no la hay. No sé si en Europa sea lo suficientemente buena, pero tuve la oportunidad de estar en algunos hogares en España y ahí sí, los adultos mayores no llegan porque su hija los llevó, llegan porque dicen, tengo 60 años, yo ya no voy a estar pagando renta ni lavando mi ropa, mejor vivo en compañía de gente de mi edad y me divierto mucho. Pero eso no se da en Latinoamérica. Va, y entonces, ¿cómo planificar la vejez de nuestros familiares o la propia? ¿Qué recomendación podría darnos? Empezar a buscar el lugar y pensar qué vamos a hacer. Porque el primer sentimiento que se da es la culpa. ¿Cómo yo puedo llevar a mi mamá? ¿Cómo yo puedo llevar a mi papá? ¿Qué pura lata soy? ¿Qué mala gente soy? Y la presión de la familia, porque la familia te va a decir que desgraciada, ¿verdad? Tu mamá te cuidó siempre y tú la metes a un asilo. Porque la palabra asilo está tan mal vista. Hablamos mucho de los cuidadores y la mayoría de asilos son lugares para eso, para asilar gente, para olvidarla, para meterla en un hoyo. Pero entonces tendríamos que empezar a borrar tantos conceptos, como voy a buscar un lugar idóneo para mí, un lugar idóneo para mi familia, donde se pueda costear, donde se pueda atender, tal vez inventar seguros para empezar a pagar, para empezar a buscar el espacio. ¿Cuál es el costo? Por ejemplo, si yo tengo a una persona que necesito los servicios, ¿cuánto me costaría mensualmente, por ejemplo, internar a una tía, a la mamá? Los asilos en Guatemala o son muy malos o son muy caros. El mío, yo no te puedo dar referencias más que tú búscalas en el internet, pero el mío está intermedio. Yo pensé hace 14 años, cuando yo pongo un asilo, tiene que ser un asilo que si me toca llevar a mi papá y a mi mamá, yo lo pueda pagar. Mi costo es de 3,000 quetzales el mes. Eso te incluye todo, menos medicina y pañales, pero no es propaganda de mi asilo, porque eso pues no es importante. Voy a quedar ahí con ustedes enlazada y ya me llamará el que me necesite. Me parece muy importante algo que Aramis veía, ¿verdad? Y que le pasa a todos los hijos y a todos los familiares que llevan un paciente al asilo. Yo quería irme a Europa, pero no puedo porque mi mamá está enferma. Yo tenía un viaje a Miami, pero yo creo que no lo voy a hacer porque mi mamá está enferma. Yo tenía que casarme en noviembre, pero no lo puedo hacer porque mi mamá está enferma o mi papá está enfermo. No es así. La vida sigue.
El adulto mayor va a seguir envejeciendo, te cases o no te cases, viajes o no viajes. Las alternativas tienes que buscarlas. Tienes que buscar el lugar idóneo. Y parte de esas alternativas es aprender qué es la enfermedad que tiene tu familiar. ¿Cuáles son sus requerimientos de enfermedad? Si es demencia, si es Alzheimer, si es Parkinson, si es diabetes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cuál es tu realidad? Porque si tú no puedes atender a tu mamá, porque tú trabajas, no puedes estar con ella 24 horas, es más viable y mucho más bonito que la lleves a un hogar sin culpa, a un hogar donde no la vas a dejar tirada, vas a estar llamando. Ahora existen estos medios tan modernos para saber cómo está mi mamá. Y si tú estás pagando, tú puedes exigir, mire, quiero ver a mi mamá todos los días. No puedo venir, pero la quiero ver. Mire, voy a venir a verla una vez a la semana, 15 minutos de calidad, no 24 horas desagradables. Porque los cuidadores, por eso están mejor en un asilo que en su casa. Porque en una residencia o en un asilo hay muchos cuidadores con turnos, con horarios, con capacitación para cada enfermedad. Sí. Y vigilancia, por supuesto. Yo tengo cámaras en toda mi casa. Tengo en los baños, porque en los baños son los accidentes. Y yo puedo ver lo que está pasando en mi casa a las 24 horas. Y cuando hay sonidos en la noche que se altera el sonido, pues mi cámara vibra, ¿verdad? Y yo puedo saber qué pasó. Y hay un personal las 24 horas que se está rotando. ¿Por qué? Porque es aburrido. No es porque tú no ames a tu papá o a tu mamá, pero es aburrido que yo te diga 25 veces, ¿qué tal, Vanesita? ¿Cómo estás? Vanesita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vanesita? Vanesita, ¿cómo te va? Ya la quinta vez tú estás desesperada, y no es porque no me quieras, sino es porque yo soy una viejita chocha y necia. Entonces necesito estar con gente que está capacitada y que tiene mi edad y que sabe qué necesito yo en mi edad y por qué estoy discapacitada. Para uno de hijo es tan terrible entender que tu mamá ya no es la misma. Tú no puedes entender que tu mamá es una viejita necia, tú no lo puedes entender. Tampoco puedes entender que tu papá tenga un berrinche, pero esa es la realidad, porque volvemos a ser niños. Entonces, lo primero es importantísimo, quitarte las culpas. Segundo, en juventud, como estás tú, como estoy yo, lindas y hermosas, empezar a pensar en las alternativas para nuestra vejez. ¿Sí? Es que hayan más denuncias como la de Aramis, porque estos videos hacen que la gente recapacite. Pero fíjate que a ese punto justamente es el que quería llegar yo, que yo pensaría que yo pensando en mis hijas, ¿verdad? Pues que realmente uno tiene que planificar su vejez y dejar establecido, no dejarle la responsabilidad al hijo de tener que decidir sobre uno. Como te decía, en el documental se mira, o sea, hay un momento en que ella le dice, es que yo no puedo tomar todas las decisiones. Mamá, ¿qué quieres hacer tú? Entonces yo creería que habrá que liberar a los hijos en algún momento y decirle, mira, mi hijita, que yo he tenido estas conversaciones, pues voy a decirle, si a mí me llega a pasar algo, olvídense, no quiero ni que me conecten, porque son conversaciones importantes. Yo, como les digo, durante la pandemia la estuve con mis papás que ya tienen 70, posibilidad porque me van a matar, pero ya. Y justamente eso, y yo les decía, pero yo necesito que ustedes lo dejan por escrito, que me lo digan a mí, se lo digan a mi hermana. Vanessa, debe ser por escrito, señora abogada. Sí. Las palabras se las lleva el viento y los papeles se conservan y se guardan, y se firman y se escriben. Y sería ridículo para mucha gente, pero para uno que tiene la conciencia, no. Miren, yo cuando tenga tal enfermedad, si es que me da, yo quiero tal cosa. Si no me da, quiero tal otra. Cuando me muera, quiero esto. Tal cosa es para fulano. ¿Por qué? Porque eso es responsable. Porque es no dejarle cargas a los demás. ¿Quién te dice a ti que no le dé a uno un derrame y ese derrame te deje discapacitada? No puedes mover tus manos, tus piernas, tu boca, pierdes la posibilidad de comunicarte, pero tú estás pensando. Tú sabes que esa casa con la que trabajaste toda la vida no era para tu nieta, era para tu hija. Sí. ¿Por qué le quedó a tu nieta? Porque tú no lo escribiste a tiempo. Y deja eso, imagínate las familias que se quedan endeudadas de por vida porque por culpa no se atreven a decirle al doctor, mire, no, mi mamá pidió que no la conecte. Aquí está el papel. Exacto. Y dicen, no conecte, vamos a hacer hasta lo último
porque de esa manera se salvan de culpa. Es que la culpa es terrible. A la hora de tomar este tipo de decisiones, la culpa es terrible. Fíjate que yo tengo puedo contar la historia de mi hija, mi segunda hija, que ha tenido 2 operaciones de corazón abierto, y cuando te leen todas las posibilidades que pueden ocurrir en una operación, que son tremendas, yo hablé con el doctor, bueno, hablamos con el papá de mi hija y con el doctor, y yo le dije, mire, solamente si llega a pasar un accidente cardiovascular, ¿cuáles son las posibilidades de su calidad de vida? Y yo digo, bueno, queda o sea, el cerebro no se oxigena y pasan, o sea, no tendría una calidad de vida. Entonces tú ahí puedes decirle al doctor, si eso llegara a pasar, entonces tú dejas una autorización precisamente de que no se proceda. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente proteger a tu familiar. Son cosas que tenés que pensar. Pero las tienes que conversar. Las tenés que conversar, claro. Ahora imagínate en caso de vejez, que tenés toda la vida para planificarlo, por lo menos tener la responsabilidad, porque ya no te digo, no me pone la posición de la hija, que es suficientemente terrible, la posición de los padres. Uno como padre tiene que liberar a los hijos de esas culpas tremendas. Aramis tuvo la gran bendición, o tiene la gran bendición, de ser hija única. Una hija única solo pelea con ella misma. Sí, hombre, pero imagínate, vale. 3 hermanos, que un hermano dice, yo no quiero que la lleves al asilo, pero sí, tampoco se la va a llevar a su casa. Exacto. Y el otro hermano que dice, yo no aporto ni un centavo porque yo no tengo. Y el otro hermano que dice, por tu culpa está mi mamá en un asilo. Exacto. Y ahí se volvió más loca, o ahí le salieron llagas, o ahí se murió. Muchos adultos mayores mueren en los asilos casi que de inmediato porque realmente pierden el sentido de la vida, pues. Y es Vanessa, a las viejitas que están cuerdas y que están hermosas, nos tienen todavía trabajando. Es a los que ya no tienen mucha función en su cabecita, a los que llevan al asilo. ¿Y sabes qué? Van a morir digna y lindamente. En mi residencia, mis viejitos los llevan porque mi papá ya está desahuciado, ya el hospital ya no lo puedo seguir pagando, se lo puedo traer. Y resulta que come, baila, brinca, camina. Tú tienes que ver mis videos, pero de mi casa. Y me llegan los hijos y me dicen, Liliana, pero si yo pensé que mi papá ya se iba a morir. Pues sí, pero como Dios es el que tiene la fecha, ¿verdad? Eso es increíble. Me tenés que invitar, me tenés que invitar porque te van a tener una cantidad de historias tan bonitas que contar. Y es que esa es otra cosa, estamos desperdiciando la sabiduría de estas personas que, bueno, nos llevan, imagínate a alguien que nació en 1920, por cierto, 1930. Todo lo que ha visto a lo largo de su vida y no lo apreciamos. Y bueno, como tú decís también, ¿verdad? Se pierden capacidades y lo que tú querrás, pero la alegría de vivir y al sentirse incorporados, me imagino acompañados. Bueno, en el documental, la mamá, después de estar viviendo solita con la empleada, hace una amiga con la que habla en algún idioma indígena, supongo yo, porque hay una parte ahí, ¿verdad? Que me parece tan tierna esa escena, porque le empieza a decir, levántese, le dice la amiga, ¿verdad? Pero es que no estoy dormida. Ah, que no está dormida, si está roncando está. O sea, ya tiene con quién platicar, tiene una amiga. Tiene con quién. Relacionarse de igual a igual, ¿verdad? No ser la enferma. Pero es porque vivimos en un planeta hasta cierto punto con mucha, como solapado, siento yo. Ajá. Porque tú escoges a dónde llevas a tus niños al colegio. No lo escogen los niños, tú lo escoges y tú planificas a dónde los llevas. Y en el colegio te hablan de sus progresos. ¿Por qué razón no se puede escoger dignamente a dónde le vas a llevar o a dónde voy a ir para mi vejez? Porque ahí ya no voy a hablar de progreso, sino de retroceso. Exacto, y porque no te da un estatus social tampoco, y nadie quiere contar que tiene el papá en un asilo. Es otro tema, me imagino que debe ser un tabú o no, o estoy inventando. Ahora, bueno, como el mío es tan alegre, ¿verdad? Hacemos muchos eventos, las cosas en mi equipo, en mi gente, cambian un poquito. Pero normalmente los asilos están como muy mal vistos. Están como decir, qué mala sos, llevaste a tu familiar al asilo, lo abandonaste. En tu casa, la cuidaste tú. Te quedaste con sus cosas. Acabo de tener el caso de una chica, que por cierto se llama Vanessa también. Ella es de un pueblo de aquí de Guatemala y ella tiene mucho dinero y su familia también. En su pueblo se regó el chisme de que ella le robó todo a sus papás y ella lloraba. Y si se lo robó, ¿qué? Si es hija única. Todo era para usted. ¿Qué le pasa?
Todo era para usted. ¿Por qué escucha los chismes? ¿Por qué vive de lo que la demás gente piensa? Usted viva tranquila de que sus papás están cuidados, amados, atendidos, bañados, que comen sanamente, que se medican sanamente. ¿Tú sabes lo que es dejar a una empleada con la comida de tu mamá? Y mi mamá comió, que no quiso, no le gustó. Cabal. ¿O se comió? En el asilo tienen que comer, porque me reportan lo que come, me reportan si va al baño, me reportan si orinó o no orinó, tienen que dar la medicina en la boca, no en la mano, porque los viejitos somos bandidos. Te dan la medicina y la tiras o la escupes. Puros niños. Tienes puros niños, más difíciles que a los niños los corriges, a los viejitos ya no. Ya estamos así. Mira, pero es que fíjate que eso, cabal, tú hay que hacer conciencia. Cuidar es un oficio, es una profesión. O sea, por eso existen enfermeros, por eso existen doctores, por eso existen profesiones de cuidado. Pretender que yo me voy a quedar en la casa, incluso con un hijo con discapacidad, que te estoy hablando que pueda necesitar cosas mucho más complejas. Ahora imagínate un adulto mayor que hay que limpiarlo, que hay que medicarlo, como te decís, que posiblemente yo como mujer no pueda tener la fuerza suficiente para sostener a mi mamá si la voy a llevar al baño y posiblemente por hacerle un bien le voy a hacer un mal. O sea, hay que ser conscientes también que los adultos mayores requieren de cuidados especializados. Entonces, por lo mismo, y no lo digo por los familiares, porque los familiares rapidito se dan cuenta. Estar a cargo de una persona que necesita cuidados es dejar de vivir tu vida para vivir la vida de la otra persona. Y como dice ahí el documental, es que o la cuido o trabajo, porque al final de cuentas hay un momento... Es que eso es la verdad, sí, o la cuido o trabajo. Sí. Aramis se hace muy, muy claros todos los puntos que ella dice son personales, individuales, pero al final son universales, porque lo mismo que le está pasando a ella, le pasa a todos los que tenemos un adulto mayor en la familia. Todos los sentimientos que ella puso en su documental, los vivimos todos los que tenemos adultos mayores. Esa indecisión, esa incapacidad, esa culpa, esa responsabilidad de qué voy a hacer, a dónde la llevo. Todavía tenemos la educación y el amor de preguntarle a la mamá, mamá, ¿qué hago? ¿A dónde te llevo? ¿Qué querés que haga? ¿Qué te parece bien? Y realmente ya no puede ser así. Por eso te decía lo de los niños. Tú a tu niña no le preguntaste, ¿te gustó el colegio? Porque ese es el que pagué. Tú lo escogiste, porque creíste que era el mejor para tu hijo. Igual debe ser con el asilo. Si tu familiar ya no tiene capacidad de decisión, que es lo más normal porque es en el momento que se le lleva, tú debes de buscarlo y escogerlo sin culpa. Ahora, si nosotras podemos escoger, pues vamos a escoger a buscar un club de ancianos, a buscar una cabaña donde pueda parquear mi carro afuera o tenga chofer, o que tenga un parque de diversiones, o que tenga un lugar donde me atiendan. Pero eso sería lo idóneo, pero no lo vivimos porque tenemos muchos tabús, muchos problemas para aceptar lo que nos pasa. Y mucha culpa, porque también en Latinoamérica se manejan las relaciones familiares, están trazadas por la culpa de una manera tremenda. Y ahora pasemos a lo político. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Por qué el Estado no pone? Porque hay escuelas públicas, como tú hiciste el ejemplo, les interesa la educación, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no existe mayor apoyo para las personas? Porque hay personas que no tienen hijos. Entonces, ¿qué hacen los viejitos que no tienen, viejitos, está incorrecto, los adultos mayores que no... Si te escucha el Ministerio de Salud decir viejitos, te va a poner multa. Se dice adulto mayor. Adulto mayor, por eso me corregí, cabrón. Guatemala tiene muchos o algunos asilos para personas que no tienen capacidad de pago y que son gubernamentales, estatales, pero están en calidad de hacinamiento, porque sucede lo mismo que en nuestros hospitales públicos, ¿verdad? No hay suficiente personal como para atender las necesidades de un adulto mayor. Un adulto mayor se hace sus necesidades en la ropa, lo tienes que bañar a diario. Los míos se bañan a diario porque es el momento en el que me dicen tiene una roncha, tiene una llaga, las uñas están largas, tiene un morete en la espalda o cualquier situación, es en ese momento. ¿Cómo puedo saber yo de ellos si no se bañan a diario? ¿A qué horas una institución que tiene 150, 200 viejitos bañan a todos? Haceme favor. ¿A qué horas tienen el suficiente personal para lavar la ropa de todos esos viejitos? Entonces, es muy difícil. El gobierno deja que surjamos instituciones y asociaciones como la mía
precisamente por sus carencias. O sea, si el gobierno cubriera todo lo que el adulto mayor necesita, no habría necesidad de abrir asilos, pues. Porque ¿para qué voy a abrir un asilo en el que tiene la gente que pagar si el gobierno tiene cubierto todo eso? Hay un plan de vida para el adulto mayor, hay un proyecto de vejez. Por eso es tan interesante ver esta documental, porque realmente hace reflexionar. Tendríamos que verla más y discutirla mucho más, porque todos los problemas que ella vivió, todo lo que vive Aramis, lo viven todas las familias que tienen un adulto mayor. No saben a dónde meterlo, no saben cómo lo van a pagar, no saben cómo los va a juzgar la familia, no saben cuánto va a durar. Son muchísimas situaciones que van envueltas en lo que implica ser adulto mayor. Y una persona, por ejemplo, que es adulto mayor, que no tiene hijos, que no dispone de recursos, ¿cómo se accede, por ejemplo, a un asilo público? Bueno, vamos a ver. Al asilo mío hay una asociación que se llama Júbilo. Tú le mandas una carta a mi asociación y le cuentas, doña Conchita es mi tía, tiene tantos años, no puede pagar y yo la voy a ayudar con tanto. La asociación analiza el caso y la asociación se responsabiliza de recibirlo o no recibirlo. Institucionalmente lo que sucede es que yo soy una maestra jubilada, no tuve hijos, mis sobrinos me robaron la casa, pero tengo una pensión miserable, entonces con esa pensión vivo hasta que ya nadie me aguanta y ya no puedo vivir con eso, y me echan a la calle normalmente y el gobierno me recoge. O alguien me va a tirar a uno de los asilos que hay en Guatemala, así como suena. ¿Y qué pasa con el asilo? Que investigan que tengo X y que tengo una pensión y el asilo se apodera de mi pensión. Así funciona Guatemala. Suena horrible, pero así funciona. Unos mueren en la casa de una su prima que se quedó con la pensión, o en la casa de un sobrino que se quedó con la pensión, o en la casa de una vecina que cobra la pensión, o alguna institución me absorbe. Directamente el gobierno no va a ir a buscar a los ancianos. Sí, claro. No es eso de que voy a ir a recoger a los ancianos que están en calidad de abandono. No, no es así. Es al que esté en calidad de abandono, alguien lo recoge y me lo lleva. Y si tengo la suerte de que hay espacio, ahorita que estábamos en pandemia, tú no te imaginas cuántos ancianos murieron de COVID, cuántos se quedaron en la calle, cuántos se quedaron abandonados, porque no hay el recurso, porque no hay el interés. El gobierno, no sé si es malo o bueno, no me interesa, no soy política, pero no va a invertir en algo que no produce. Y el adulto mayor, lamentablemente, produjo antes, pero actualmente ya no produce. Es bien difícil, es un tema súper complejo. Eso te iba a decir, o sea, que el tema del envejecimiento, o sea, porque estamos acostumbrados a ver a la persona que envejece en su familia y la familia se hace cargo, pero realmente, así como hay desamparo a nivel de niñez, hay desamparo, pero en el caso de la vejez es una tragedia, o sea, es una cuestión grave. Tú no te imaginas cuántos viejitos están siendo explotados, ya no en vida sexual activa, pero sí pidiendo limosna, ¿verdad? O los tienen sentados en iglesias, en esquinas, en parques. Y yo a veces me cuestiono si puedo juzgar, porque por lo menos aunque sea un trapo para dormir y un plato de comida les darán, porque les están proveyendo de la limosna, ¿verdad? Del recurso. Tal vez, no sé, no te sabría decir, no puedo juzgar, pero sí es la condición de mucho adulto mayor que está en desamparo y los tienen pidiendo limosna, porque es un negocio. La limosna en Guatemala es un negocio. Hay señoras que tienen un montón de niños pidiendo limosna, hay señoras que rentan niños para cargarlos y pedir limosna, igual con adultos mayores, tienen un montón de viejitos pidiendo limosna, porque damos lástima, ¿verdad? Qué cosa, sí, pero qué trágico, porque realmente viendo el documental uno dice, sí, qué terrible, no sé qué, pero está, al final de cuentas, pues tiene a su hija, la hija la ampara, pero cabal, y los que no tienen quien los ampare, no es solamente que, ay, pobrecito no tiene quien le ampare, entonces va a ir a caer a una institución pública. No, es que pueden caer justamente en este tipo de situaciones que son casi que tráfico de personas, pues, al final. Vanessa, tú estás viviendo en Guatemala, tú tienes que recorrer las calles y ver la cantidad de adultos mayores que están sentados pidiendo limosna, o que están en sillas de ruedas pidiendo limosna. Es bien, de verdad, miren, bien interesante este documental, porque sí lo hace a uno reflexionar en muchísimas cosas que se viven, pero que uno no las detiene en el cerebro y no las reflexiona.
que pasan inadvertidas de lo común que son. Y que tenemos, y ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos, la gente no hablamos de la vejez, no hablamos de qué va a pasar cuando ya no seamos productivos, porque eso es esa es la vejez. En algún momento se lo dice la mamá, es que yo no puedo decidir, le dice, porque yo ya no tengo energía, ya no tengo control de la situación. Cuando la mamá le dice que no se siente bien en el asilo, Yo sé. ¿qué va a hacer? Y la mamá le dice, es que yo no puedo decidir, porque ya no tengo control sobre... Y es una señora que no es problemática, porque por lo menos lo que se muestra en el documental no es una... es una señora serena. ¿Perdón? Es una señora que está serena, con la que tú puedes dialogar todavía. Pero puede pasar que la Puede persona... pasar enfermedades mucho más serias como la demencia senil. El Alzheimer y la demencia senil son tan parecidos, tan parecidos. El Alzheimer le puede dar a una persona joven, relativamente joven, de 45 años, puede tener Alzheimer. Pero su diferencia es simple. Una persona con demencia senil ya no tiene códigos de ética. O sea, ya puede escupir aquí en la mesa o te va a tratar de que tú sos mi hija, pero sos una ladrona, me robaste todas mis cosas. Puedo tirarme los gases aquí delante de ti porque yo ya no tengo esos códigos de ética, ya no, ya yo hago lo que se me da la gana, tengo demencia senil. Pero una persona con Alzheimer, o que empieza el Alzheimer, empieza a perder memoria, pero sigue manteniendo su conducta. Si era una dama, va a ser una dama siempre. Si no decía palabrotas, no las va a decir. Simplemente que se parqueó en un evento que ella vio de alguna manera impactante. Y también lo dice Aramis, cómo es de diferente la forma de percibir los momentos para cada persona de la familia. Un mismo evento, cada uno lo ve diferente. ¿Y qué sabemos que marcó en el corazón y en el cerebro de un paciente? Puede ser que lo haya marcado una fiesta donde le mataron a alguien, o una fiesta donde fue violada, o un día romántico que perdió el gran amor de su vida, y en ese momento de su vida se parqueó. Su demencia senil no existe, su Alzheimer, el que la parqueó en ese momento. ¿Tú has alguna vez perdido algo dentro de tu bolsa? Ay, sí, todo el tiempo. Exactamente eso es lo que pasa en el cerebro de un adulto mayor que tiene demencia o Alzheimer. No lo encuentra, sabe que encima no sabe qué fue lo que perdió. Porque tú sabes que perdiste el celular o las llaves y los estás buscando, pero él sabe que perdió algo, pero no sabe que perdió. Entonces le da vuelta a la bolsa y no sabe qué es lo que está buscando. Es bien difícil. Por eso decía yo que es tan importante entender a plenitud qué es lo que le está pasando a nuestro adulto mayor, conocer los síntomas y sobre todo no perder la atención, ¿verdad? Porque si mi mamá a mí me dice, mija, esa enfermera me pega, yo puede ser que un día no le crea, porque, ay mamá, usted cómo es de mentirosa, la enfermera es re buena, no le pega, pero voy a poner atención. Ustedes, los jóvenes que conocen toda esta tecnología, la tecnología no debe ser solo para verlos en el Facebook, pues, pongan cámaras, investiguen a sus empleados, no confíen en todo lo que dice el empleado, ni en todo lo que dice el adulto mayor, pero pónganle atención, la misma atención que le ponen a un niño. Si les dice hoy me pegó la enfermera, no le voy a creer, porque tal vez la enfermera no estaba en sus buenos días, pero no le pegó. Pero si me lo dice constantemente, de pronto que sí le pegó, entonces tengo que poner atención. Lo que no puedo hacer es abandonar a los adultos mayores. No se vale. Se valen los que están solos, que no tuvieron familia y que están en la calle, pues ¿qué les queda, verdad? Pero nosotros que tenemos a nuestros viejitos, démosles atención. No nos los echemos en la espalda porque no son cruces. No paguemos culpas que no tenemos, pero sí atendámoslos. Investiguemos cómo están sus uñas, cómo están sus dientes. ¿Cuánto viejito crees tú que llega al asilo que no quiere comer ni rosca? Y la familia dice, es que mi mamá no come. Y cuando nosotros le quitamos la placa, resulta que tiene un pedazo de diente que se le incrusta cada vez que coman. O que nunca le habían quitado la placa y está llena de sarro. Una placa que ya casi que la tiene pegada. Su encía desgastada. Hay mil cosas que tú no te puedes imaginar. Llegan los viejitos con las uñas que les dan vuelta de largas y no caminan, caminan todo torcido. Cuando nosotros le cortamos las uñas, vuelven a caminar, vuelven a bailar. ¿Por qué? Porque la uña, pero es que conmigo no se deja, por supuesto, contigo no se deja,
porque a ti te tiene confianza y a ti no te va a hacer caso, contigo va a hacer lo que se le dé la gana, pero a mí me respeta, a mi personal lo respeta y se deja atender, se deja cortar sus uñas, se deja limpiar los oídos, porque son como niños, somos como niños, para allá voy yo a pasos agigantados. Sí, y tienen actividades, ¿cómo es la vida en un asilo? ¿Qué hacen en el día a día? A mí no me dieron de haber invitado, porque yo no puedo hablar de los demás asilos, yo te puedo hablar del mío. Nos levantamos 4:30, 5 de la mañana, porque queremos ordeñar vacas, no, son mentiras, porque es la hora en que ellos se levantan. Y empezamos el baño. ¿Duermen menos? No, claro que duermen bien, ahorita están durmiendo, a las 8 se duermen. Haz cuentas, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, duermen más que tú. Pues duermen sí, sin pastillas, porque en mi casa está prohibido dormir de día. Ay, los viejitos hacen siesta, mentira. Los viejitos se bañan, hacen pipí, hacen popó, se lavan la boca, se visten, se encreman, se peinan, bajan a desayunar, desayunan, se lavan la boca, se lavan las manos, se limpian la ropa sucia, juegan lotería, juegan bingo, bailan, hacen ejercicio, caminan en el jardín, tienen barras para caminar, plum, se sientan a refaccionar, toman agua, refaccionan, toman medicinas. Ellos tienen una rutina de vida más lenta. Yo actualmente tengo 23. Ok, ajá. Y mi capacidad es de 25. Okay, la ley de Guatemala me impide tener más. Pero tampoco querría tener más. Con 25 estoy plena, satisfecha y fascinada de lo que hago. Y tengo un equipo de ángeles de la guarda que cuidan a mis viejitos con amor. Y los estimulo mucho a mi personal. ¿Y se pelean entre ellos? Hacen noviazgo, pelean, se roban las cosas. Tenía una que se robaba las cucharas porque cuando llegaba a visita le vendía las cucharas. Pero es bien interesante estar en un asilo, es bien interesante, pero como todo, Vanessa, tú debes de hacer lo que te gusta. Si tú me pones a mí a ser abogado, yo renuncio y ya. Es que es cierto, exacto, te tiene que gustar. Exactamente. Cuando nació mi hija, que te cuento, ¿verdad? Que Mariana tiene 2 operaciones y nació con síndrome de Down. Yo me acuerdo que lo primero que dije es, yo no estudié educación especial. No porque me nació una hija con síndrome de Down voy a dedicarme a estudiar educación especial. Igual que no porque se me arruine el carro voy a estudiar mecánica o porque me da colitis me voy a hacer gastroenteróloga. No puedo. Entonces, uno tiene que reconocer que son profesiones y por lo mismo, o sea, como tú decís, ¿verdad? Si se tiene el dinero, mejor recurrir a un especialista que pueda ayudarte con la situación porque te vas a sobrecargar y va a terminar siendo, como tú dices, una cruz. Bueno, a mi personal del asilo, nosotros los enseñamos a bailar. Tenemos un grupo de coreógrafos que ellos nos enseñan pasos, ellos amenizan muchas cosas de los viejitos y cosas de otros hogares, y eso los motiva. Constantemente se están capacitando, todos son enfermeros auxiliares. Vivo haciendo muchas locuras, pero porque es en beneficio de mi persona, de mi negocio y de mis viejitos. Definitivamente no tiene tanto mérito porque hago algo que me pagan por hacer, me encanta y Dios me manda a hacerlo. Pues lo hago lo mejor que yo puedo. Invítame un día. Bienvenida. Y hacemos una lectura de poesía. Bienvenida. Fíjate que mi abuela falleció de 97 años y entonces yo tenía, la verdad estaba muy cercana a ella porque le gustaba la literatura y todo eso. Me acuerdo una vez haberle preguntado, cuando tenía 95, le dije, se llama Edith, ¿verdad? Entonces, ¿qué se siente tener 95 años? Y me dijo, fíjate que no lo sentí. Yo siento todavía que tengo 17 años, me dijo, yo no sé a qué momento pasó la vida, ¿verdad? Entonces, eso a mí me marcó muchísimo porque que hoy me decía mi hija, porque estábamos platicando, le estaba contando yo de la película, tengo otra hija, mi hija grande que tiene 18 años, y me dice, mami, dependiendo de los abuelitos, uno aprende a ser feliz o no, porque los abuelitos te enseñan lo que viene adelante en la vida, si no se tenía por qué salió tan sabia, la verdad. Y entonces me dice, los abuelitos te dicen, si tú ves un abuelito que está triste, tú pensás que lo que tenés más adelante es una gran tristeza. Si tus abuelitos están bien, entonces tú vas a creer que la vida es algo bueno. Entonces, fíjate que es cierto, la figura del abuelo o de nuestros adultos mayores es fundamental, aquí estoy un poco filosófica, es fundamental para enseñarles a nuestros hijos, a las personas que vienen detrás de nosotros, a nosotros mismos, que la vida es algo bueno, que la vida puede ser vivida y puede tener un final feliz,
¿verdad? Ay, sí. Pero si nuestros adultos mayores están muriendo en situaciones de ¿qué te dijera?, demeritados, De abandono. de abandono, no dignificados, ¿qué estamos nosotros transmitiendo respecto de la vida? Yo creo que el cuidado de las personas vulnerables, de nuestra tribu, de nuestra manada, es fundamental. Una democracia, de hecho, se mide por cómo trata a sus personas discapacitadas, a sus ancianos, a los más débiles, ancianos, mujeres, niños, discapacitados, ¿verdad? Pero es que ese es el problema, que la democracia, pues, debería alcanzar para cubrir a estas personas que han colaborado y que han dado su vida como contribución a la sociedad también, ¿verdad? Ay, sí, pero yo ahora democráticamente quiero hacer una pregunta. Ya puedo compartir el video porque esa documental no es solo para mí. Ya ahorita después de este festival yo puedo compartirlo. Ahí me cuentan porque tengo toda mi gente interesadísima en verla. Súper. Y yo no sé si vamos a abrir a preguntas del público. Yo espérenme, que Mónica me va a mandar las preguntas. Pues está platicando contigo bien emocionada. Se me olvidó ver las preguntas. Aquí está, quiero ver. Dice Elizabeth Moreno, buenas noches, saludos a la directora de la película que mueve sentimiento fuerte, saludos al equipo de Muestra. Pregunta, ustedes hablan sobre los asilos, pero en realidad en nuestros países son pocas las personas que tienen acceso a este servicio. La mayoría de ancianos no tienen esa posibilidad y es muy duro para las familias tener que ver cómo resuelven. ¿Qué tipo de apoyos reciben del Estado los asilos? Los asilos no recibimos ningún apoyo del Estado, los asilos privados. Estamos por nuestra propia cuenta inventando actividades como la que tengo a mi espalda y pues cobrando una cuota. ¿Y cómo sería buscar apoyo? Pues parte del apoyo sería investigar en los medios. Yo creo que ahora no hay un solo ser humano que no tenga un celular con internet. Busquen, infórmense. Debe de haber los recursos, en cada país debe de haberlos. Lo que pasa es que muchas veces ni los buscamos. Es más fácil decir no los hay, debe de haberlos. Según la medida de mis posibilidades, debe de haberlos. Si yo no tengo para pagar un hospital privado, pues tendré que ir al Roosevelt o al San Juan de Dios. Por supuesto que me toca ir a sentar un día entero a pedir que me atiendan, pero hay. Si no tengo cómo pagar el oculista, pues me voy al Federico Mora a las 3 de la mañana a sacar número y turno, pero hay. Pero tengo que investigar, o sea que el Facebook y el internet no me sirven solo para perder mi tiempo, sino me sirven para investigar mis necesidades. Ok, Elizabeth Moreno dice que hablan en guaraní, idioma oficial en Paraguay y junto con el español, bueno, eso es guaraní, cuando hablan las dos señoras, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más preguntas en realidad. Porque no supimos qué hablaron, no lo entendimos, pero lo más importante en ese momento es ver la amistad, la complicidad, el estar acompañada de alguien que me entiende, que tiene mi edad, que tiene mis vivencias. Esa es la parte que yo veo en ese documental. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté hablando sola como loquita, a saber que Vanessa está del otro lado, que estamos en la misma sintonía. Cuando hablan en guaraní, solo Dios sabe qué hablar, solo Arami sabe, pero lo importante es eso, que estaban juntas, que se tenían como amigas, que estaban en complicidad, compartiendo. Yo me acuerdo que eso platicaba yo también con mi abuela y ella me decía que lo más doloroso para ella era ver cómo las personas de su edad se iban muriendo. Porque es que vivió 97 años, ¿me entiendes? Entonces, que sus primeros amigos se habían muerto 40 años atrás, entonces era una cosa y que sentir, me decía, hay otra gente, me decía, pero no son los que vivieron mi época, entonces yo no puedo platicar, o sea, nadie me entiende lo que yo viví. Te puedes imaginar, es un mundo que ya se fue. Y me imagino yo que yo puedo platicar yo con una persona de 40 años, 50 años y contarle lo que yo vi, pero no es lo mismo porque no lo vivió conmigo. En cambio, si vas a un lugar... A un lugar donde la gente está en tu sintonía. En tu sintonía, exacto. Tienen la misma lentitud, las mismas necesidades, la misma vulnerabilidad. Es como más fácil vivir ese tiempo. Exacto. No me siento desamparada ni sola, porque sé que no estoy sola. Sí. Pues a mí, la verdad es que me ha encantado lo que me has contado, me has abierto la cabeza, así me quedo, yo ya casi que mañana voy a llamar a mis papás porque necesito afinar muchos detalles, porque sí es importante hablar esto, es importante administrarles la vejez como ellos nos administraron la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Al final... Ahora, en Latinoamérica tenemos la ventaja de las PACAS,
de esas ventas de cosas usadas. Yo creo que hay en toda Latinoamérica, nos invadieron, no solo en Guatemala. Y en esos lugares también venden todos los recursos para el adulto mayor. Si yo tengo una viejita, yo no la puedo llevar a un asilo, no encuentro en la institución, yo le puedo adecuar su espacio, le puedo poner el colchón barato de esos que venden baratos para que no me duela si lo orina, lo hace popó y enrollarlo y tirarlo. Le puedo poner barandas por todos lados para facilitarle su movimiento. Le puedo comprar un andador. Créanme que no son inaccesibles, en todas las pacas hay andadores, baños portátiles, sillas de ruedas, pero es mi interés de atender a mi adulto mayor. No lo puedo llevar a un asilo, no tengo una institución, pero le puedo proveer una calidad de vida. Sí, sobre todo a los adultos mayores, por favor, quítenles la responsabilidad. No es que los vuelvan inútiles, pero quítenle la responsabilidad de abrirle la puerta al basurero, o de recibir el agua salvavidas, o de esperar a que llegue alguien a dejarle un paquete. Ay, no, por favor. Miren, no se imaginan cómo los atormenta, cómo les da de ansiedad y angustia el tener una pendiente. No los pongan a cuidar niños. Niños, no, eso te va a decir, que los dejen a cargo de niños, y es que ya no están para eso, ya hicieron su trabajo en la vida. Es cierto, tenés toda la razón, ¿verdad? Familias que al adulto mayor lo tienen de empleado doméstico. De cuidador de sus nietos. Sí, exactamente. Y no hasta que quiera y pueda. Mientras un adulto mayor quiera y pueda, perfecto, porque le va a dar vida. Pero cuando ya no puede, no es justo. Sí. Imagínense una persona con Alzheimer o con demencia esperando el bus del nieto. Solo imagínatelo. Es bien difícil y eso se ve que pasa. Entonces, ahí sí yo les digo, carguen su culpa, porque es bien injusto. Sí, ahí sí es súper injusto, pero bueno, Liliana, me están diciendo que estamos llegando ya al final, ha sido una plática, yo no sentí el tiempo, porque de verdad que interesante. Muchísimas gracias. Me encantó, como te digo, me dejas pensando un montón de cosas, te reitero mi propuesta, me encantaría llegar y leemos poesía. Vanessa Liliana Ceseña es mi nombre, me encuentras en el internet, mi casa se llama Residencia Momentos Inolvidables, y fue un honor estar con ustedes. Y Aramis, que Dios te bendiga, que has hecho un trabajo precioso, gracias por invitarnos a tu intimidad, y sobre todo, gracias por hablar de temas que a la mayoría de personas no les importa hablar de ellos. Aunque les afecten, no se atreven a hablar de ellos. Y eso, el documental nos invita a la intimidad de algo que casi nadie quiere mostrar. Entonces, por eso digo yo que ella ha sido muy valiente por mostrarnos una situación que a todos nos puede tocar y que en realidad nos hace poner en perspectiva cosas que son bien importantes, ¿verdad? Así que bueno, les agradecemos a los que nos han acompañado este día, gracias también al festival por hacer posibles estos documentales que lo hacen a uno pensar. Hace falta cine que a uno le mueva y te ponga en funcionamiento el pensamiento crítico. Así que también ha sido un honor estar en el primer día. Y bueno, les mandamos un abrazo. Gracias, Liliana, por acompañarnos. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Y pues nos seguimos platicando. Saludos. Hasta la vista. Adiós.